Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Qué Delicias. Hoy les voy a compartir un breve resumen de 3 deliciosas tortas que podrás hacer para comenzar con tu propio negocio. Espero que te quedes conmigo y puedas disfrutar de este video. A continuación, los ingredientes que vamos a necesitar. 1,5 tazas de harina todo uso. 1 taza de azúcar, 100 gramos de mantequilla, un huevo, 1 cucharadita y media de polvo para hornear, 1/4 de cucharadita de sal, 1 cucharadita de vainilla, 3 ruedas de piña, guindas, 2/3 de taza de leche y para el caramelo media taza de azúcar marrón, 50 gramos de mantequilla y 2 cucharadas de jugo de piña. Lo primero que vamos a hacer será colocar en un tazón la mantequilla, el azúcar, para así comenzar a batir hasta que tengamos una mezcla cremosa. Esto nos va a tardar de unos 5 a 8 minutos aproximadamente. Cuando nuestra mezcla ya está cremosa, le vamos a agregar el huevo y continuaremos batiendo por unos 10 minutos más. Cuando nuestra mezcla ya está cremosa, es el momento de agregarle los ingredientes secos. Colocamos la harina, el polvo para hornear y la sal. Todo esto lo estaremos pasando por un colador. Recuerden que esto ayuda a que la mezcla sea más ligera y quede mucho más esponjosa. Agregamos la leche y batimos a una velocidad muy baja. Finalmente agregamos la vainilla. Ahora para el caramelo vamos a colocar en una olla el azúcar marrón, la mantequilla y las 2 cucharadas del jugo de piña. Esto lo llevamos a la cocina a fuego lento hasta que todo esto se una. Observen cómo ha quedado nuestro caramelo. Recuerden que lo cocinaremos solo hasta que se derrita la mantequilla. Ahora colocamos el caramelo en el molde que vamos a utilizar. Esperamos a que enfríe y comenzamos a colocar las ruedas de piña y las guindas. En este caso yo usé un molde de 24 por 14 centímetros y 16 centímetros de profundidad. Ahora colocaremos nuestra mezcla. Esto lo llevaremos al horno precalentado a una temperatura de 175 grados centígrados por un tiempo aproximado de 40 a 45 minutos. Bueno, ya nuestra torta está lista, así que vamos a desmontarla.
Vamos a ayudarnos un poco con un cuchillo de mesa para separarla de los lados. Ahora vamos a voltearla en un plato. Recuerden, amigos, que hay que esperar que la torta se repose un poco. Yo esperé aproximadamente unas 3 horas. Y así ha quedado nuestra torta de piña. Miren qué bonita y provocativa ha quedado nuestra torta. Y sin duda que está deliciosa. A continuación, los ingredientes. 1 taza de azúcar. 100 gramos de mantequilla. 1 huevo. 1,5 tazas de harina todo uso. 1/3 de taza de cacao amargo. Media cucharadita de sal. 1/4 de cucharadita de polvo para hornear. 1 cucharadita de bicarbonato. 3/4 de taza de agua y 1 cucharadita de vainilla. Lo primero que haremos será colocar en un recipiente la mantequilla y le agregaremos el azúcar. Esto lo vamos a batir hasta que nuestra mezcla esté cremosa. Cuando notamos que nuestra mezcla ya está cremosa, le vamos a agregar el huevo y vamos a continuar batiendo esto por unos 10 minutos más aproximadamente, o hasta que notemos que ya no se siente los granos de azúcar. Ya es momento de agregar los ingredientes secos y vamos a pasarlo por un colador. Cernimos la harina. En principio yo voy a colocar solamente la mitad de la harina. Incorporamos ahora el bicarbonato, la sal, el polvo para hornear y el cacao. Colocamos también la mitad del agua y mezclamos un poco con la paleta. Vamos a agregar el resto de la harina, el agua y por último añadimos la vainilla.
Finalmente voy a utilizar la batidora, pero a una velocidad muy mínima. Ahora vamos a vaciar nuestra mezcla en la bandeja. Recuerden que hemos usado una bandeja de 24 por 14 centímetros y 16 de profundidad. Utilicé nuevamente el papel mantequilla. Esparcimos un poco y lo llevaremos al horno precalentado a 175 grados centígrados por unos 45 minutos aproximadamente. Bueno amigos, ya nuestra torta está lista. Espero que te haya gustado. Una taza y 3/4 de harina todo uso. 2 cucharaditas de polvo para hornear. Media cucharadita de bicarbonato. Media cucharadita de sal. Una taza de azúcar. Una taza de plátano triturado. Media taza de aceite. 1/3 de taza de leche líquida. Una cucharadita de vainilla. 2 huevos. Y una barra de chocolate de 150 gramos en trozos. Los plátanos que vamos a utilizar deben estar como este que yo tengo acá. Fíjense que están así como manchaditos y cuando están así no son tan pesados. Lo colocamos en un recipiente y vamos a triturarlo con un tenedor hasta obtener un puré. Lo primero que haremos será colocar en un recipiente el azúcar y agregamos el puré de plátano que hicimos, el aceite, los huevos y la leche. Esto lo vamos a mezclar hasta que notemos que todos estos ingredientes se han integrado. Ahora pasaremos por un colador los ingredientes secos. Vamos a colocar la harina, el bicarbonato, el polvo de hornear y la sal. Recuerden amigos que esto lo hacemos para que nuestra mezcla quede más liviana y nuestra torta quedará más esponjosa. Mezclamos para que se unan todos los ingredientes y por último vamos a agregarle la vainilla.
Vamos a necesitar una bandeja de 24 por 14 centímetros y 16 centímetros de profundidad. A mí me gusta usar el papel encerado o papel mantequilla para ir por lo seguro. Y vaciamos toda la mezcla. Ahora comenzaremos a colocarle los trozos de chocolate. Esta vez yo los corté en trozos grandes y les cuento que quedó realmente especial. Los hundimos un poco en nuestra mezcla de esta manera. Esto lo llevaremos al horno precalentado a una temperatura de 175 grados centígrados por unos 40 a 45 minutos. Gracias amigos por haberme acompañado en este video. Espero que te sea muy útil. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en un próximo video.